Saludos y a todas y a todos nuevamente. Continuamos con la parte 2 de esta cápsula didáctica relacionada con el método Micmac. Como les comentaba, uno de los grandes aportes que realizó Michel Godet al uso de las matrices de doble entrada o análisis estructural precisamente radica en la estandarización del método. De ahí que hoy en la actualidad existe una herramienta que se llama precisamente Micmac, que podemos ya sea descargar en el escritorio si somos usuarios de sistemas operativos Windows, o podemos utilizar la versión en línea, en la nube. Yo les estoy dejando por acá en la semana 4 el vínculo, nada más tienen que clicar sobre el vínculo. Eso los va a llevar a una página donde se encuentran precisamente las opciones para descargar el programa Micmac o para utilizar la versión en la nube. Como no sabemos particularmente cuáles son los sistemas operativos que están utilizando ustedes, entonces vamos a utilizar la versión en la nube para evitar cualquier complicación. Ingresamos aquí, naturalmente. En el caso de ustedes que no conocen o nunca han utilizado esta herramienta, tienen que suscribirse primero. En el caso mío nada más voy a agregar lo que son las credenciales de acceso y como ustedes pueden ver, que aparece una pequeña introducción, una pequeña descripción del método Micmac. Y bueno, en mi sesión, que es una de las opciones del menú que tenemos, vamos a agregar una nueva sesión para trabajar en un nuevo proyecto. Como ustedes ven, aquí yo tengo 3 proyectos. Ustedes pueden trabajar cuantos proyectos quieran, y nada más cada vez que van a crear uno nuevo, vamos aquí al botón de agregar sesión. Le vamos a poner un nombre y una pequeña descripción. Vamos a darle en el botón, vamos a dar clic en el botón Save y nos aparece aquí ahora un box para escribir un tema. ¿Qué son los temas? Los temas precisamente son las dimensiones en las que podemos crear conjuntos de variables. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a tener un conjunto de variables de carácter económico y vamos a dar agregar. Aquí vamos a agregar otra nueva. Ven, se nos activa este botón donde dice Add Again. Vamos a crear otro tema que se llama ambiental, otra categoría de variables que van a ser de carácter ambiental, y vamos a crear una tercera que se va a llamar social, o sea, son variables de carácter social. Le vamos a dar Save. Y bueno, como ustedes pueden ver, ahora se nos activa un menú donde nos aparece el nombre del proyecto, prueba 1, como lo habíamos guardado. Y bueno, aquí nos estamos en Current Session y tenemos los temas que acabamos de agregar. Ahora vamos a lo que son las variables. Las variables, como ustedes pueden ver, no hemos agregado ninguna. Aquí aparece el botón de agregar y entonces aquí nos aparecen estos boxes para agregar esa información. Lo primero que vamos a agregar es el tema. Como ya habíamos dicho, entonces teníamos 3, el ambiental, el económico y el social. Vamos a agregar una variable de tipo económico y le vamos a poner, por ejemplo, Producto Interno Bruto. Y nos va a pedir que utilicemos un nombre corto para esa variable. Entonces vamos a decir PIB. Además de ello, tenemos que dar una descripción. Como recuerdan, en el video anterior les decía que teníamos que crear un glosario, o sea, una definición de esa variable para que todos los participantes en el estudio hablen el mismo lenguaje. Entonces, en este caso, vamos a decir que son los bienes y servicios
finales. Y ustedes ya más o menos conocen el resto de esa definición. Le vamos a dar Save. Y aquí nos aparece nuevamente la opción para agregar otra variable. Como les dije, las variables, lo mínimo que se estila son 16 variables. Para tener un estudio, dependiendo de la complejidad del caso, lo mínimo son 16 variables y lo máximo pueden llegar a ser 72. No obstante, este es un número que no es definitivo, ¿verdad? Con 72 variables el análisis se vuelve bastante complejo. Pero si fuese necesario pueden agregar más variables. Yo con el fin de ahorrar tiempo creé un ejemplo ya más elaborado que vamos a ir a ver en esta sesión, que se llama variables asociadas al desarrollo económico. Y como ustedes pueden ver, aquí ya cambié de sesión. Y lo primero, que una vez que agregamos todas esas variables, se van a ver de esta forma. Al igual que lo veníamos haciendo en el ejemplo anterior, cuando ustedes agregan las variables, aquí agregué 11 variables que están relacionadas con el desarrollo económico de un país y con su respectiva definición o descripción. Esta lista de variables nos va a permitir avanzar hacia lo que es el cálculo de parámetros. El cálculo de parámetros lo que nos dice es el número de iteraciones que va a realizar el software. Es decir, cuántas veces va a relacionar el software una variable con sus homólogas. En este caso le estamos diciendo que un máximo de 4 veces para alcanzar una estabilidad en el sistema que estamos estudiando. Y posteriormente vamos al cálculo a la matriz de influencia directa. La matriz de influencia directa, como les decía, la vamos a calificar de 0 a 3, donde 0 es no influyente, 1 es influencia baja, 2 influencia media y 3 influencia alta. Aquí en esta versión del software podemos utilizar lo que es influencia potencial 1, 2 y 3, de acuerdo al grado de influencia potencial que podría existir en una variable. Por ejemplo, si estuviéramos analizando el tema de las telecomunicaciones, evidentemente en este momento el concepto de 5G no está dentro del mercado, pero en un futuro no muy lejano, hablemos de 5 años, 10 años, el 5G tendría un impacto significativo en las telecomunicaciones, entonces sería una variable de influencia potencial alta. No obstante, en este caso, como dijimos que vamos a utilizar solo los números del 0 al 3, entonces el ejercicio consiste en valorar el grado de influencia que tiene una variable sobre otra. En este caso, aquí tenemos la variable instituciones y naturalmente instituciones con respecto a instituciones, o sea, no vamos a valorar la influencia que tiene esa variable sobre sí misma, lo que nos va a llevar a que esta diagonal tiene que estar en ceros, ¿verdad? Ya que no estamos viendo la influencia que tiene una variable sobre sí. No, pero sí, por ejemplo, instituciones sobre infraestructura. Claro, si ustedes piensan, las instituciones de un país van a tener una repercusión importante en el desarrollo de la infraestructura de ese país. Si hablamos de instituciones con respecto al ambiente macroeconómico, claro que tiene un papel fundamental. Y así sucesivamente vamos a ir valorando el grado de influencia que tiene una variable sobre la otra hasta que completemos toda esa matriz. Una vez que ya tenemos esa matriz completada, vamos a ir a ver la suma de variables, de esas variables. Entonces, ustedes se quedan viendo instituciones, infraestructura, ambiente. Su sumatoria por líneas nos van a indicar el grado de influencia y su sumatoria por columnas el grado de dependencia. En este caso, para el ejemplo que estamos viendo, las instituciones es la variable que tiene un grado de influencia más alto. Pero en el caso de la dependencia, es la variable que muestra más dependencia es la eficiencia del mercado. ¿De qué? Demuestra dependencia del resto de variables. Y al igual que el tamaño de mercado y el tema de innovación es bastante dependiente de un conjunto de otras variables.
Una vez que ya hemos visto ese comportamiento de esa matriz, la sumatoria, entonces la matriz de influencia directa podemos observar también cómo se comporta en el plano de influencia directa. Como ustedes ven, aquí en el eje de las Y vamos a leer la influencia que tiene una variable sobre el sistema estudiado y en el eje de las X la dependencia. En este caso específico, de acuerdo a la valoración que se hizo, ¿verdad? Que es un ejercicio didáctico, como les digo, es un ejercicio que no, la idea no era complejizarlo mucho, sino que ustedes puedan ver cómo funciona el software que nos permite vincular ideas y que nos permite ordenar precisamente el pensamiento. Las variables objetivo están aquí alrededor de lo que eran las variables estaca y el eje de las X. Entonces, tenemos que en este cuadrante es donde más importancia vamos a dar. Respecto a que de este cuadrante es donde va a surgir la estrategia de implementación que vayamos a crear con respecto al futuro, con respecto a las variables que estamos identificando. Y bueno, una de las más importantes es la variable número 11, que es la innovación. Si estamos hablando de un mercado competitivo, un mercado desarrollado, evidentemente, una economía desarrollada depende en gran medida de los procesos de innovación. Además, tenemos la variable del tamaño de mercado, que afecta a la productividad, el mercado, el tamaño de mercado como tal, que es necesariamente mucho más grande el mercado, este, más consumo vamos a tener y en consecuencia un mercado mucho más dinámico, en teoría. Después el tema de la sofisticación empresarial, también muy relacionado con el tema de la innovación. Tenemos el aspecto tecnológico, que evidentemente está muy relacionado con las otras tres variables que acabamos de ver. Y por último, el tema de educación superior y la especialización, que evidentemente es uno de los motores precisamente para detonar procesos de innovación. Y bueno, esas son las variables que podríamos llamar variables objetivo, variables meta, sobre las que tenemos que trabajar, sobre las que definitivamente se podría pensar que se puede generar un desarrollo económico. Y si ustedes ven este ejemplo, que es bastante sencillo, no es nada descabellado lo que acabamos de decir. Ahora, ¿cuáles son variables dependientes? Las que estaban en este cuadrante. Y entre estas tenemos precisamente lo que son mercados financieros, lo que son la infraestructura y lo que es también la inversión. Y una variable que es independiente es salud, educación y producción. Entonces dice que una fuerza laboral saludable es vital para la competitividad y productividad de un país, y la educación básica incrementa la eficiencia en cada trabajador. Pero si estamos hablando, vean que estamos hablando de que son economías de alto valor agregado. En este caso, esta variable parece bastante independiente del sistema, porque es una precondición para, pero no la condición que detona precisamente el desarrollo. Y lo que son variables pilares, podemos tomar en consideración lo que es el ambiente macroeconómico, ¿verdad? Que son variables que dan estabilidad al sistema. Si el ambiente macroeconómico no es el óptimo para el desarrollo de la economía, evidentemente todo el sistema va a estar comprometido. Y la otra variable, que es un pilar fundamental para el desarrollo económico, serían las instituciones. Entonces, como ustedes ven, aquí este mapa en plano de influencia directa nos está dando de alguna forma una estructuración de cómo pensar ese sistema. Y nos está diciendo que tenemos que enfocarnos sobre las variables que son de este tipo, variables que tienen alto nivel de influencia, pero también tienen alto nivel de dependencia. Aunado a ello, hablábamos también de que existen una serie de variables que tal vez no tienen influencia directa sobre otras variables, pero que tienen pesos relativos en términos indirectos. Y eso escapa a la capacidad humana. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estudiar las relaciones indirectas que tiene una variable con todas las otras variables del sistema. En ese sentido, la matriz de influencia indirecta nos permite hacer esos cálculos y determinar cuáles son las variables
de peso en términos indirectos y ver si existen una relación directa con o si se conserva esa misma relación que veíamos en el plano de influencia directa. Para este caso específico, ustedes pueden ver que va a cambiar un poco la posición de las variables, pero evidentemente se conserva, que es innovación, el tamaño del mercado, el tema de la sofisticación de los negocios, el tema de tecnología y el tema de educación superior. En este caso particular se conserva el mismo orden, tal vez no en la misma posición, pero sí dentro de los mismos cuadrantes. En algunos casos esto no sucede. Y de ahí es importante también tener en consideración esas variables que aunque por su peso indirecto, que por su peso indirecto más bien, tienen un papel fundamental dentro del sistema que estamos estudiando. Ahora, este tipo de ejercicio lo que nos permite es organizar nuestras ideas, nos permite saber cuáles son las cosas importantes, cuáles son las variables o factores importantes que tenemos que tomar en consideración si queremos desarrollar un escenario a futuro y saber cuál va a ser más o menos ese comportamiento esperado. Y de ahí que bueno, que esta semana empezábamos con ese viejo refrán que no todo lo que brilla es oro. Precisamente es por eso, porque de repente todo nos puede parecer importante, pero utilizando herramientas como esta podemos decir cuáles son los elementos que realmente importan para nuestras estrategias a futuro. Espero, como esto es un curso introductorio, nada más les voy a mostrar estas dos herramientas del método MICMAC con las cuales ya pueden realizar un conjunto de ejercicios complejos, pero bueno, siempre hay más que se puede explorar en este software y que incluso podríamos pensar en ampliar en una clase posterior, pero de momento estos son los elementos fundamentales que deberían de tener en consideración. Muchas gracias y estamos a la orden. Saludos.